ácidos y bases. Esa es la clase que tenemos el día de hoy, que son ácidos y bases. Entonces voy a dejar aquí para mirar cómo se mira en la pantalla. Bueno, comencemos. Para formar o conocer qué elementos son ácidos o qué elementos son base, manejamos diversas teorías. Una de ellas, la teoría de Arrhenius, en 1886, nos dice que un ácido es una sustancia que en solución acuosa, es decir, en agua, libera hidrógenos, pero protones de hidrógenos. Entonces, por lo menos si tenemos un HCl, sabemos que la carga del Cl quedaría negativa si le verá un hidrógeno positivo, ¿no? Porque el hidrácido de cloro está estable. Al liberar un hidrógeno positivo, el cloro queda como un ion. Entonces, este se llama monoprótico. Y una base es una sustancia que libera OH, pero negativo. Entonces, nosotros, ¿por qué sabemos que el OH es negativo? Porque el oxígeno tiene una carga de -2 y el hidrógeno tiene una carga de +1. Cuando se suman nos da -1. Entonces, podemos asimilar que todos los hidróxidos son bases y que todos los ácidos, pues, son ácidos, ¿no? Entonces, tenemos que el hidróxido de sodio está formado por sodio. El sodio queda cargado positivo al separarse del hidroxilo. Y en el caso del hidróxido de calcio, el calcio queda con una carga positiva al liberarse de dos hidroxilios. Cuando es con un solo hidroxilo, lo vamos a llamar monobásico, y cuando son dos hidroxilos, los vamos a llamar dibásico. Bueno, la teoría de Brewster-Lowry nos dice que el ácido es una sustancia que dona un protón positivo y que la base es la sustancia que acepta ese protón positivo. En este caso, tenemos un ácido y tenemos una base, ¿cierto? Entonces, el ácido le dona un hidrógeno a la base, lo que produce que este ácido quede como una base conjugada y acá pues quede como un ácido conjugado. Listo. Muy bien. Vamos a seguir con la teoría de Lewis. Lewis en 1916 nos dice que ácido es aquella que acepta un par de electrones y base es aquella que dona un par de electrones. Entonces recordemos, ácido es la que acepta un par de electrones y base es la que dona. En este caso, aquí tenemos una base, está aceptando un par de electrones, y aquí tenemos un ácido, está donando un par de electrones, y aquí tenemos un ácido que la está aceptando. Los ácidos de Lewis son aquellos átomos que no han completado el octeto, y los iones positivos porque aceptan electrones. Entonces, los ácidos van a ser los que no han completado la ley del octeto y los iones positivos que siguen aceptando electrones. Bueno, vamos a hablar sobre el potencial de hidrógeno, o conocido como el pH. ¿Esta palabrita es parecida a ti o te suena familiar, Priscila? Priscila, ¿te suena familiar el potencial de hidrógeno o lo que nosotros conocemos como pH? ¿Alguna vez has escuchado esta palabra, pH? Priscila, ¿sí has escuchado el término pH? Dicen pH balanceado. Bueno, nosotros asociamos el término de pH a las sustancias básicas o ácidas. Entonces, aquí pues ya tenemos como una escala.
el pH es el potencial de hidrógeno, ¿no? Bueno, la forma de medir el carácter ácido o básico de una sustancia química, entonces, vamos a decir lo siguiente. El pH es igual a menos el logaritmo de los hidrógenos, o el potencial de hidroxilos va a ser igual a menos el logaritmo de los hidroxilos. El pH, el mayor pH que nosotros podemos encontrar es el número 14, y en general, si nosotros multiplicamos desde los hidrógenos hasta los hidroxilos, nos va a dar una escala de 10 a 12, que es la de las bases. Y cuando pues es menor, ya nos quedaría, se va acercando como al estado neutro, y es ácida cuando es menor a 7. Entonces, de 0 máximo hasta 7 va a ser considerada ácida. Y desde 7 máximo hasta 14 es una base. Se considera una base, se considera una sustancia ácida fuerte si está si su potencial de hidrógeno es 0, 1 o 2. Y como ácida débil si está entre 5, 6 o 7. La base se considera débil si está entre 7, 8, 9, que por lo general el 7 lo asociamos a las sustancias neutras. Y la base fuerte, pues de 12, 13, 14. Bueno, existe una prueba para identificar el potencial de hidrógeno en los diferentes elementos. Esa prueba es la de papel tornasol. Cuando nosotros exponemos una sustancia al papel tornasol y se torna de color rojo, entonces será ácida. Si se torna de color azul, será básica. Y hay otro indicador de potencial de hidrógeno que es la fenotaleína. La fenotaleína es incolora para sustancias ácidas, pero para sustancias bases va a ir desde rosado hasta rojo, dependiendo de qué tan fuerte sea esa base. Muy bien, Priscila, de pronto, hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Bueno, muy bien. Aquí he dejado una imagen de algunos ejemplos de ácidos y bases, ¿no? Entonces, desde 0 hasta 14. Bueno, aquí tenemos un limón, una manzana, un tomate, son sustancias que son ácidas. El banano ya tiende a ser como más, tiende a neutralizarse. La sustancia neutra por excelencia es el agua. Es decir, que su potencial de hidrógeno es 7. Y pues las básicas, que son las corrosivas, como el cloro. O el cloro es el que nosotros podemos conocer como una sustancia básica. ¿Qué es lo que hacen ellas? Corroer. Muy bien. Bueno, volvemos y hacemos una pequeña pausa, un stop, y vamos a preguntarnos si de pronto existe alguna duda respecto al tema. Priscila, ¿existe alguna duda respecto al tema? Mami, pero lo que dijiste se escuchó un poco más bajo. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar con las preguntas de la práctica, ¿no? Indique, según Arrhenius, cuál es la base. ¿Cuál de estas opciones es una base? HNO3, HC, L, HO2 o KOH. ¿Cuál de estas sustancias nosotros podemos decir que es una base? Según Arrhenius.
HCl creo que es. Bueno, esa es una opción, ¿no? La vamos a dejar marcada. ¿Y cuál sería la otra opción? KOH. KOH, muy bien. Entonces, vamos a mirar y vamos a revisar qué nos dice Arrhenius. Vamos a recordar lo que nos dice Arrhenius, ¿no? Nos dice así. Ácido es aquella sustancia que en solución acuosa libera hidrógeno para para formar las sales, ¿no? Y base es la sustancia que en solución acuosa libera OH, o sea, un hidroxilo. Si vamos a nuestra pregunta, ¿cuál de estas sustancias liberará hidroxilos en una solución acuosa? Priscila, ¿cuál de estas sustancias, según Arrhenius, liberará un hidroxilo, es decir, un OH en solución acuosa? KOH. Muy bien. Entonces, bueno, según, según Arrhenius, él nos dice que son bases las que liberen OHs. ¿Listo? Entonces, esta es la única que tiene OH. Entonces, la respuesta correcta es KOH. Listo, muy bien, Priscila. Bueno, vamos a seguir con el segundo punto. Según Arrhenius, no es un ácido. ¿Cuál de estas sustancias no sería un ácido según Arrhenius? HCl. HCl, ¿será HCl? ¿No será un ácido? Bueno, aquí tenemos un pequeño truquito y es que los ácidos siempre tienen al comienzo el hidrógeno. Entonces, según estos, ¿cuál de ellos no será un ácido? HCl, HNO3, H2S o NH3. NH3. Muy bien. La respuesta correcta es NH3. Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejercicio, ¿no? Para un sistema conjugado. La número 3. Ujú, ¿listo? Aquí vamos a escribir prácticas 3 puntos. Entonces nos van a pedir una expresión que indiquemos un par para el sistema conjugado. Indique un par conjugado de ese orden. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener un par conjugado? ¿Y qué es lo que nos están pidiendo?
Bueno, para el sistema conjugado, indique un par conjugado ácido-base en ese orden. Bueno, ¿cómo nos va a quedar un ácido y una base en ese orden? ¿Cuál sería el par conjugado en este caso? H2O paréntesis LC. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a construir conceptos, ¿cierto? La idea es que desde un ejemplo nosotros podamos replicarlo en otro ejercicio. Donde tenemos los ejemplos de pares conjugados es en este caso, ¿no? Listo. Mira que aquí tenemos pares de electrones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un elemento que está cediendo para convertirse en una base y hay otro elemento que está aceptando esos electrones. Y miramos aquí que ya nos queda como el par conjugado. Entonces la primera, este NH3 cede sus hidrógenos, sus electrones acá. ¿Listo? Porque la base cede. La base es aquella que dona los electrones. Y acá, pues entonces ya quedarían este compuesto ya quedaría organizado. Y el ácido acepta los electrones de esta base. Entonces, acá, ¿cuál está cediendo electrones y cuál está aceptando los electrones? Entonces, recordemos que el que los acepta, que el que los dona es el ácido y el que los acepta es la base. ¿Cuál sería la base en este caso? HS menos AC. Bueno, ¿qué pasa con HS? ¿Acepta o dona electrones? Entonces aquí tenemos, mira, ácido es el que acepta y base es la que dona. Entonces, ¿quién está aceptando electrones? Aquí, bueno, vamos a insertar unas... ¿Qué le pasa a este? ¿Está aceptando o está donando electrones? Aceptando. Bueno, los electrones son los negativos, ¿no? Los signos negativos. Entonces, aquí, este electrón que tenía lo regaló, ¿cierto? Acá. Entonces, él donó electrones. Aquí. Él donó electrones. Y mira que este de acá, este de aquí, estaba con una carga, él no tenía carga, pero luego quedó cargado como negativo, ¿no? Entonces este aceptó electrones. Aceptó electrones. ¿Listo? Entonces, este donó y por eso aquí ya se queda con una carga normal. Los electrones siempre tienen carga positiva. Entonces, ¿cuál será ácido y cuál será base? Vamos a revisar nuevamente. Ácido es aquella que acepta y base es la que dona, ¿no? Entonces, él donó electrones, él va a quedar como base. Entonces, este de aquí es base, donó electrones. Esta sería una base. Y esta, como las aceptó, sería un ácido. A ver, al revés creo que estamos. Bueno, este hace quiere decir en solución acuosa, ¿no? Ok. Sustancia que dona un protón y
sustancia que acepta un protón. Entonces, este es ácido y el otro es base. Dono electrones. Entonces aquí le vamos a llamar ácido. Y aquí pues lo vamos a llamar base. Listo. Esto no es base porque los ácidos siempre comienzan con H. Bueno, listo. Dono electrones. ¿Listo? Entonces ya tenemos ácido base que nos dan en este ejemplo. Ácido base y ese es el par conjugado. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio número 4 de la práctica. Punto número 4. Y el punto número 4 nos dice lo siguiente. Para las reacciones, indique el comportamiento del agua en cada caso. Bueno, aquí nosotros vamos a insertar una fórmula para poder obtener la expresión NH3 más H2O. N. NH3 más H2O. Y esto nos produce NH más y O negativo. Entonces, NH más, NH4 más, NH4 más y más OH menos. Más OH menos. Bueno, ¿cuál será el comportamiento del agua en cada uno de los casos, no? Bueno, pero entonces nos falta establecer las condiciones que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí pues vamos a insertar otra formulita. Y nos dice que es CO3 más H2O. CO3 más H2O nos produce HCO3 más OH menos. HCO3, HCO3 más OH menos. Más OH menos. Y ya el último casito aquí que tenemos, que sería, vamos a insertar una formulita acá. HPO4, entonces HPO4 a la menos 2, más H2O nos produce PO4 a la menos 3, PO4
4 a la menos 3. Aquí es. ¿Qué pasó aquí? Porque se quita esta expresión. No lo puedo compartir. Voy a compartir. Práctica, listo. Compartir. Entonces, HPO 4 a la menos 2 más H2O. PO4 a la menos 3 más H3O a la más. Más H3O más. H3O más. Bueno, entonces lo que aquí pues vamos a tener presente es cuáles son los comportamientos del agua en estos casos. ¿Qué pasa con el agua y qué pasa con... Sí, qué pasa con el agua en cada una de estas reacciones, ¿no? Entonces tenemos la siguiente información. Aquí tenemos que es HN3 más H2O va a liberar, va a quedar con carga positiva y el otro va a quedar con carga negativa. Entonces, el agua, en este caso, va a pasar a ser una base. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí el agua está cediendo un hidrógeno, está quedando con carga negativa. Entonces, aquí en la primera va a ser una base. En la segunda también va a ser una base porque está cediendo un electrón. Este se volvió ácido y esta ya quedó como una base. Y finalmente, en esta de aquí se volvió ácida, ¿no? H3O más. Y aquí pues se volvió ácida. Entonces, la respuesta correcta será base, base, porque ha perdido un electrón. Y en la última se vuelve ácida, es un medio ácido. Entonces aquí la respuesta correcta será esta. Vamos a dejarla marcando. Inicio. En rojito. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con una nueva presentación que nos diga práctica. Y vamos a hablar de la número 5. Entonces, la número 5 de la práctica nos dice así. Halle el pH de una solución cuya concentración de H es 4 por 10 a la menos 2 megas. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Halle el pH de una solución cuya solución es 4 por 10 a la menos 2 molares. Y esos son molares. Entonces, ¿cómo encontramos el pH en una sustancia? Entonces, ¿cómo encontramos nosotros el pH de una sustancia? ¿Cómo lo encontramos? El pH. ¿Y qué era el pH, Priscila? Priscila, ¿qué era el pH? 4x10 menos 2. Ajá. Bueno, eso es lo que nos están dando en concentraciones, ¿no? La concentración de hidrógeno que hay en cierta sustancia
nos va a permitir a nosotros encontrar el pH. Primero que nada, vamos a definir qué es el pH. ¿Qué es el pH? ¿Qué es el pH, Priscila? pH. Ajá. Y la respuesta es el potencial de hidrógeno. Eso es el pH. Bueno, ¿cómo encontrar el pH si se tiene una concentración? ¿Cómo encontrar el pH en una concentración? Hola Dayana, muy buenos días. En una concentración. ¿Cómo vamos a encontrar el pH en una concentración? ¿Cómo encontrar el pH en una concentración? Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula. Que nos dice así. Para encontrar respuesta del potencial de hidrógeno, ¿no? Porque también tenemos el potencial de... Priscila, voy a